Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a hacer una semblanza de lo que queremos predicar en esta mañana. Estos versículos comienzan con una larga serie de milagros, que habían espíritus inmundos en el lugar donde se encontraba Jesús. Era prácticamente el inicio de su ministerio aquí en la tierra. Y veremos cómo con qué dureza el espíritu inmundo se expresa ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dio voces, como veremos en la lectura, dio voces, como alguien que se encuentra desesperado, angustiado. No era el mismo demonio, era una persona, como cualquier otra, pero que el espíritu maligno estaba dentro de él. Y a veces no tenemos cuidado con las cosas. Pensamos que, bueno, esas son cosas del pasado, pero la manifestación que hizo el Espíritu Santo en aquel momento fue tan grande ante el inicio del ministerio de Jesús que hasta los mismos diablos se rebotaron por aquel hecho tan hermoso para el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros sabemos que hay personas que han perdido totalmente el norte de sus vidas. Muchas personas andan perdidos y confundidos. No tienen las ideas claras a un nivel personal, humano. No estoy hablando en este momento, ya hablaremos sobre ello. No estamos hablando a un nivel espiritual, pero sí religioso. No se encuentra respuestas a muchas cosas. Y son personas que posiblemente conozcan el Evangelio, que posiblemente sean personas que estén en nuestras iglesias, que por años lo hemos considerado como hombres o mujeres de Dios, pero que conociendo el Evangelio no obran, no viven conforme a la palabra de Dios. Y a veces ni tan siquiera le interesa el tema. Hay personas que llegan a nuestros bancos y no están pendientes de la predicación. No les interesa su propia opinión. Por eso, en aquel momento, había había un endemoniado que le llama, por primera vez lo encontramos en las Escrituras, en los Evangelios, le llama Jesús Nazareno. Él no había nacido en Nazaret, pero había vivido mucho tiempo. Era Jesús Nazareno. Y hasta donde sabemos, pues no ser tan exactos, fue el primero en dirigirse a Jesús con ese título. Y no tiene más remedio ese endemoniado que confesar que Jesucristo es el Santo de Dios. El mismo diablo está hablando por boca de aquel hombre. Es Jesús el Santo de Dios. Y en la lectura que haremos del texto que nos ocupa en este día, es importante esta traducción para tener una idea exacta de lo que el Señor quiere y para la importancia que para nuestra vida espiritual tiene nuestra relación con Dios, una relación real y genuina. Y esa relación se puede tener con Dios si no somos, si no llevamos a nuestras vidas el mensaje del Evangelio, el mensaje salvador de nuestro Señor. Los versículos que tenemos como base comienza con una larga
una larga serie de milagros que tenían por objetivo confirmar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla de algo importante, nos habla de la ternura de Jesús hacia los perdidos, de la ternura que Jesús tuvo en ti, en ti, en ti y en mí, cuando andábamos, Dios lo sabe, aunque a veces tendemos a olvidar las cosas, lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Por eso, la sinagoga era el lugar adecuado para empezar ese ministerio. En este caso, de curación, era el lugar idóneo, porque la sinagoga había de toda clase de gente, muy religiosa, algunos de ellos, otros no tanto, que iban buscando cosas, en unos dinero, porque no tenían, el otro sanidad, etc. Lo primero que vemos, que echando el demonio, dice la Escritura, el texto, el demonio de un poseso en la sinagoga de Capernaum. En este versículo 23 nos enseña la necesidad del mensaje del Evangelio, de la naturaleza de la Iglesia, de estar aquí predicando, aunque seamos pocas personas, la necesidad que el mensaje del Evangelio esté vivo, sea escuchado, para unos para vida, para otros para perdición eterna, y que llegue incluso a los más perdidos. Se llamaba así los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque eran personas, repito nuevamente, es importante que nos centremos en este tema, eran personas que poseían el diablo, tenía una posesión diabólica y era por la gente común considerada como gente contaminadora. ¿Qué contaminadora? No sé por qué. No nos explica la palabra, al menos en estos textos, por qué estaban en la sinagoga. Pero en el momento que aparece Jesús, que entra Jesús por la puerta, ¿qué ocurre? Que aquel hombre dio voces, unas voces que debieron ser terribles ante la presencia de Jesús. Unas voces que indicaban, o como quien se siente totalmente, terriblemente, se siente de una manera muy fuerte angustiado. El apóstol Santiago, en uno de los textos que tenemos aquí, nos advierte del engaño que muchas personas tienen por el mero sentimiento de creer solamente, que ese sentimiento de creer es suficiente para estar resguardados y seguros de su salvación. Y todas esas cosas están simplemente en sus sentidos, no en su espíritu. En la mayor parte de los casos hay personas que lo sienten de verdad, porque el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Pero solamente podemos estar seguros de nuestra salvación en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia con Cristo, en nuestra presencia en la capilla, en nuestras oraciones y también en nuestros momentos malos, cuando el Espíritu de Cristo nos habla primeramente para llegar a nuestros corazones podridos muchas veces por el pecado y para que miremos en la cruz que hay salvación eterna.
Dice Santiago, tú crees que hay un solo Dios, en eso haces bien. Pero también, y es importante que quedemos con este texto, pero también los demonios lo creen, o no, creían en Dios, que había un Dios. No creer en Dios como nosotros debemos creer en Él, sino que creen que hay un Dios, pero tiemblan de miedo, dice el apóstol Santiago. La semilla o el germen religioso que todo ser humano tiene, porque hay algo todavía, hay algo. Por eso el Señor quiere rescatar, limpiar nuestro espíritu de cosas vanas y de pecado. El germen religioso está en toda criatura sin excepción, pero eso no es suficiente. La religión no es suficiente. La religión del hombre natural no es suficiente, ni tampoco puede ayudarle, sino postrarse de rodillas y pedirle al Señor que le ayude, que tenga misericordia de él o de ella. El que busca a Dios necesita tener un encuentro con Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús y aceptarle. Es importante esto, y aceptarle como su Salvador personal. Cristo, Jesús, no es simplemente el Salvador del mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se está hablando de los judíos. Satán era el ángel de luz antes de su pecado, antes de su caída. Por lo tanto, conocía a Dios muy bien. Estaba junto a su Dios. Sin embargo, pecó contra ese Dios santo. Llegaron a Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. La gente se admiraba de su doctrina, de cómo les enseñaba con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo, vemos como un hombre tenía un espíritu inmundo, impuro, y aquel hombre gritó para que le escuchase el mismo Jesús. ¿Por qué te metes, le dice Jesús, por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? En el versículo 24, has venido a destruirnos. Yo te conozco, le dice el endemoniado. Sé que eres el santo de Dios. Fijaos bien que hasta los demonios tienen que reconocer públicamente que Jesús es el santo, el único Hijo de Dios. Jesús reprendió aquel espíritu y le dijo, cállate y sal de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. No solamente sobre nosotros, sino sobre todo el mundo, tanto físico, espiritual como demoníaco. No hace Satanás más de lo que puede, sino de lo que el Señor, para que la gloria de Dios sea manifiesta, para que los hombres sientan esa maldad del mundo satánico, la sientan ellos mismos y clamen al Señor. Jesús le reprendió aquel espíritu, cállate y sal de este hombre. Vio en aquel hombre algo importante que se fijó en él. Ya desde el principio le dijo, tú eres Jesús Nazareno. Fue el primero que se dirigió así al Señor. Y el espíritu impuro sacudió, dice el versículo 26, con violencia a aquel hombre, y gritando a aquel hombre, con gran fuerza salió de él. Fue liberado
Yo no sé si el día que el Señor tocó tu corazón y te convertiste, sentiste algo parecido a esto. Si en ese momento lloraste, yo era prácticamente un niño todavía, y lloré. Y desde el 61 el Señor no me ha dejado. Ha habido muchos desencuentros, como todos tenemos, muchos. Pero Él me ha ido como oveja suya, que estaba un poquillo desviada, y me ha cogido y me ha llevado a la manada. Y no una vez, muchas veces. Esa es mi experiencia personal, que quiero de alguna manera compartir contigo. Pero cuando sucedió aquello, todos se asustaron. ¿Qué está pasando aquí? Si este era un hombre maligno, está contaminado. Todos se asustaron, todos tuvieron miedo. ¿Qué es esto? Dice en el versículo 27 del texto. Enseña de una manera nueva, con plena autoridad, hasta los espíritus inmundos, impuros, les da órdenes y le obedecen. Muy pronto, dice la Escritura, siguiendo el texto de nuestra predicación, muy pronto la fama de Jesús, en el versículo 28, muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. ¿Quería eso Jesús? No, ni mucho menos. De todas maneras, no le sirvió para nada su fama, porque les pueden matar. Él no buscaba esa fama. Pero hoy en día también pasa cosas parecidas. Hay grandes predicadores, grandes evangelistas, y la gente le sigue. Da igual que se equivoque o no se equivoque. Supongo que se equivocará, como yo, como nuestro hermano, y cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Pero la gente sigue, las muchedumbres siguen con ellos. Pero en realidad tendrían que seguir a Jesús de Nazaret. Y esas personas tendrían que avergonzarse, porque seguro que no dicen seguir a Jesús a mí. Hay muchos que sí, no todos, pero hay algunos que no lo hacen así. Llegaron a Capernaum y era el sábado, día santo. Entró en la sinagoga y ¿qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar. Podríamos pensar que el texto es suficiente y así dar por acabado el asunto que nos ocupa. Ya habríamos terminado. Ya que el texto que hemos estado leyendo es claro y contundente. ¿Qué podríamos aportar aquí? Casi nada o nada. Le ha agradado que sean los hombres que a través de la palabra, lleguen esas personas que escuchan la predicación a salvar al mundo, a la gente, a los pecadores, mejor dicho. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Palabra de Dios. Son salvos por la locura de la predicación. Estoy hablando del texto, pero esto es lo que viene a decir. Lo primero que encontramos en primer lugar es el vehículo que Jesús tuvo, digo el vehículo para poder llevar a aquellas gentes a un tiempo, a una situación diferente a la que habían vivido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque, como he dicho algo sobre ello, la palabra de Dios es vital para llegar no a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento salvador
en el propio corazón de cada uno de sus hijos. No era un hombre normal, era alguien único. Por eso se nos invita una y otra vez a aprender el mensaje salvador de Jesús. Y por otro lado, se nos invita también a conocer la palabra de Dios, porque solo y exclusivamente en la palabra de Dios puede el hombre encontrar el camino de la salvación. Al contrario de lo que hacían los escribas y los fariseos, Jesús se involucra en la enseñanza. Lo que hacían los escribas y fariseos era leer o hacer leer a la congregación los textos bíblicos, pero no hacían ningún tipo de aplicación. Por lo tanto, se quedaban con el texto nada más, pero no se ahondaba, no se profundizaba en lo que la palabra de Dios manda cuando nosotros leemos la Escritura o la estudiamos. Jesús se involucra en la enseñanza. Por eso, el pueblo, los que estaban allí en la sinagoga, por esa razón se han admirado de la autoridad de Cristo. Jesús se fija en aquel hombre que tenía el espíritu inmundo. Ante la presencia de Jesús, como habíamos dicho antes, reconoce que Él es el Santo de Dios. Jesús le reprendió y con autoridad le dijo que saliera de aquel hombre. Jesucristo tuvo misericordia de él, de aquel poseso, y reprenda al espíritu maligno para que salga de aquel hombre. El espíritu inmundo no tiene más remedio que obedecer. Pero ya que no podía hacer nada al respecto, contra el Señor se desahoga con aquella pobre criatura y le hizo que se agitase convulsivamente. Así, cuando Cristo, por medio de su gracia, llega a los corazones del convertido, también libra y los libra del poder y de las manos de Satanás. Acontece a veces que hay graves tumultos y convulsiones en el corazón del hombre que está a punto de ser convertido por la gracia de Dios. Como aquel hombre es como un grito que sale del recién convertido. Pero la lengua del poseso fue un grito de gozo al experimentar aquella formidable liberación. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, versículo 27, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad hasta los espíritus inmundos, impuros, da órdenes y le obedece. Todos quedaron atónitos. Les tomó tal de sorpresa, no esperaban aquel momento que comenzaron a discutir entre ellos mismos, a preguntarse y decir, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? Nosotros también nos podemos hacer esa pregunta cuando hay personas que ante una predicación, como en este caso, llegue al conocimiento de la gracia de Dios y su corazón sea cambiado. Y cuando esa persona sale de la iglesia, conoce que ha habido un momento en su vida que todo ha cambiado para siempre. De seguro nos conviene tener por amigo a Jesús,
qué? Porque Jesús tiene el control de los espíritus infernales. Y muy pronto, la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea, dice el último versículo de nuestra predicación. Hizo que se llevase su reputación, entre otros, hizo que elevase su reputación entre quienes habían presenciado el hecho. Y muy pronto, dice la Escritura, se extendió su fama por toda la comarca circunvencina de Galilea. El relato de lo sucedido, hermano y hermana, pronto se pasó de boca en boca. No había televisión, no había medios para transmitir la noticia, sino que se corrió como la pólvora entre las ciudades de Galilea y de aquellos contornos. Una enseñanza, podríamos decir, una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Eso es lo que debemos nosotros buscar, que hablemos con autoridad, pero con la autoridad de Dios, con la autoridad que nos da la palabra de Dios. El ser cristiano nominal no nos salva de nada, no nos ayuda en nada, en absoluto. Debemos profundizar en nuestra fe, debemos buscar en la palabra de Dios, a través de la oración, que el Señor limpie nuestro espíritu, que nos llene de su gracia, que haya un momento en nuestras vidas, como dice la Escritura, que grite nuestro espíritu, no con nuestras voces, sino que grite nuestro espíritu, hablando y diciendo: Abba, Padre. Papaíto viene a decir, es un grito del Hijo hacia el Padre, ¿verdad? Así nosotros podemos estar a salvo de todo lo malo que pueda suceder alrededor nuestro, de todo lo malo que haya en nuestras vidas, sacarlo a través de la oración, a través del Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, ni lo alto ni lo bajo, ni lo venidero ni lo porvenir, ni ángeles ni potestades nos podrán arrancar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Quiera el Señor que puedas entender, que podamos entender, que no sea una predicación más torpemente dicha, sino que llegue a nuestras vidas, que queden ahí bordadas por el tiempo, hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Y cuando vayamos allí y nos quite el Señor todas esas vestiduras sucias, nos vestirá con túnicas resplandecientes y nos dirá: ven, benditos de mi Padre, porque el precio que pagó Jesús fue un alto precio. Fue su humillación, fue su muerte, fue su crucifixión, fue, como decían los antiguos, bajar al mismo infierno, porque lo que tenía Jesús en aquel momento en la prueba es un auténtico infierno. Era el pecado, era tu pecado, era el pecado en mayúscula de toda la humanidad, pero de una manera muy personal. Era mi pecado y era tu pecado. Que el Señor nos anime y nos ayude. Amén.